Lunes de la tercera semana del tiempo ordinario y estamos en la memoria de los santos Timoteo y Tito, dos grandes obispos que ayudaron y colaboraron con San Pablo, ¿no?, en la evangelización. En el caso de Timoteo era de origen judío y termina siendo obispo de Éfeso. En el caso de Tito era pagano, convertido, y terminó siendo obispo de Creta. Y eran colaboradores, como digo, muy cercanos a San Pablo, ¿no? Así que vamos a pedir la intercesión de ellos para que nosotros también aprendamos a ser colaboradores de la evangelización de toda la Iglesia como miembros de la Iglesia que somos por el bautismo. Meditamos lo que la liturgia nos ofrece en esta memoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura, hay dos opciones, una que es la carta de San Pablo a Timoteo, que es la que vamos a leer ahora, capítulo 1, segunda carta de San Pablo a Timoteo, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la opción es leer la carta de San Pablo a Tito, que dice así: carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente. Y a su debido tiempo, Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo 95, respondiendo a esta lectura, cualquiera de las dos, dice así: anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud.
Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Y en el Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9, dice: el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla poder meditar en toda la obra, ¿no?, de San Pablo y de estos dos grandes colaboradores suyos, Timoteo y Tito. Fíjense cómo en la primera lectura, sea que tomemos tanto de Timoteo como de Tito, él se refiere a ellos con un amor entrañable y les dice: mis hijos en la fe, ¿no? Tanto Timoteo, que ya era de origen judío, como Tito, que era de origen pagano. Sin embargo, dice: estamos unidos en esa fe, les deseo toda la gracia y la paz. En el caso de Timoteo le dice: estoy siempre acordándome y rezo, te tengo continuamente presente en mis oraciones. Y fíjense sobre todo cómo le encarga a Tito, ¿no? Le dice: te dejé en Creta para que lo termines de organizar todo y establezcas presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Fijémonos también cómo en el caso de Timoteo le dice: te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Los dos obispos, recibido la imposición de manos de Pablo. Y dice Timoteo, y le dice a Timoteo: te recomiendo que reavives el don de Dios. Esta recomendación también la podemos aplicar a nosotros, que por el bautismo somos hijos de Dios en el Hijo, que por el bautismo somos también reyes, sacerdotes, profetas, y es nuestra misión, ¿no? Evangelizar allí donde estamos, llevar la palabra de Dios. Entonces, qué importante que no descuidemos la oración. Esa oración que nos va a permitir estar siempre, así como los que van por la calle con el celular a 1000 por hora, la oración nos permite estar siempre en conexión, en línea con el Señor. Y esa oración nos llena de gracia, nos llena de paz. Esa oración nos permite poder llenarnos de Dios para luego transmitirlo a Él en nuestros ambientes. Y por eso es importante que nosotros también, aunque no sea imposición de manos por ser obispos, pero sí por nuestro bautismo, que hemos recibido el óleo sagrado, reavivemos el don de la fe que hemos recibido. Dice: te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido. Porque el espíritu que Dios nos ha dado en el bautismo no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Llevar una vida de sobriedad, una vida de acuerdo con los mandamientos. Ese es el espíritu de Dios. Por eso cuando uno está en pecado grave, los padres de la fe decían que el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado grave y se aparta del alma del pecador, del que está sumido realmente en pecados que van contra la voluntad de Dios, los mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos casos de gente que decide vivir en adulterio, es un pecado gravísimo como el de matar, el de robar. Mandamiento 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo tengo idolatrías, estoy amando a otras cosas o dándole poder a otras cosas fuera de Él, ¿no? El segundo mandamiento: no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, el ir a misa, el estar en la asamblea,
Honrar padre y madre, el cuarto, quinto, no matar, sexto, no cometer actos impuros. ¿Cuántos sumidos en la pornografía o en el uso de su cuerpo a través de la fornicación? ¿Cuántos viven ahora sin casarse juntos, no? No cometer actos impuros. También hay que tener mucho cuidado con los psicólogos. No tengo nada en contra de los psicólogos. Mis hermanos, al contrario, los hay psicólogos católicos, pero a veces quienes necesitan realmente el apoyo de esta ciencia caen en manos de quienes no están cerca de Dios y hasta les promueven entrar en un vínculo, en un camino de masturbación, ¿no? Y esto lo digo para que se tenga conciencia, ¿no? Cuando uno necesita elegir un profesional de la salud en ese campo, siempre tener en cuenta que sea alguien que sigue a Dios, que está en la fe. Es muy importante, sobre todo en los niños que tienen que acudir a psicólogos, porque una vez que les malversan la cabecita, es muy difícil volverlos al camino del Señor. Y es importantísimo que no se caiga en la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza. La vida de Dios a través de los mandamientos lidera. Y también tenemos, bueno, el séptimo, decíamos el quinto, no matar, sexto, no cometer actos impuros, no hurtar ni robar, el séptimo, no levantar falso testimonio ni mentir, el octavo, no codiciar la mujer de tu prójimo, el noveno, y no codiciar los bienes ajenos, el décimo. Entonces, nuestro espíritu, el espíritu del Señor, el Espíritu Santo que habita en nosotros por el bautismo, dice San Pablo que es un espíritu no de temor. Cuando nosotros hablamos, ya hemos dicho, el don del temor de Dios, no es de tenerle miedo a Dios, sino de que por amor a Dios, es un don del amor a Dios a tal punto que no se quiere entristecerlo, no se quiere ofenderlo, como cualquier ser querido que uno ama, ¿no? Cuando uno ama de verdad, uno desea que esa persona, en este caso Dios, esté bien, esté alegre, que esté grato con nuestra forma de obrar, ¿no? Porque lo amamos. Y no se puede amar a quien no se conoce, por lo tanto, es importantísimo que leamos las Sagradas Escrituras. La intención del mes de enero del Papa, que ahora ya está terminando, justamente decía esto, ¿no? Que nosotros a través de la Sagrada Escritura podamos encontrar en la palabra de Dios el alimento para nuestra alma, la esperanza en las comunidades y el fortalecimiento de una iglesia misionera y más fraterna. Entonces, fíjense qué importante esto, ¿no? Espíritu de fortaleza, espíritu de amor, espíritu de sobriedad. Y dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces cuando estamos en nuestros ambientes laborales, estudiantiles, o quizás vínculo de amigos que no necesariamente tienen que ser de la iglesia, nosotros a veces apagamos la voz de la fe, tratamos de que no se nos note, ¿no? Bueno, hablo en general, no es mi caso, pero ocurre a veces, ¿no? Que los cristianos tienden a sofocar a Dios, al Espíritu de Dios, y a tratar de que no se les note que son seguidores de Jesucristo. Es diferente lo que Dios espera de nosotros. Él espera que su Espíritu, habitando en nosotros, anuncie el Evangelio, anuncie las maravillas de Dios, que hace en nuestra vida, que sí las hace. Desde que nos levantamos y hasta cuando podemos observar paisajes y podemos movernos, o incluso si tenemos alguna discapacidad, si hay algún problema físico, seguramente el Señor hace maravillas en nuestra vida de un modo u otro. Hay hermanos en la fe que con su oración sustentan, ¿no? A pesar de que están quizás enfermos, y a través de la oración también misionan, que es quizás lo que pueden hacer y creen que es poquito, pero es un montón para la obra de Dios. Necesitamos la oración y la acción, la oración y la acción. Y nos fortalecemos en el Señor a través de los sacramentos, la reconciliación, sobre todo el sacramento de la confesión, y estando en gracia, unirnos a su cuerpo y sangre en su naturaleza divina para ser fuertes
cada vez más fuertes, conocerlo cada día mejor, amarlo y servirlo. Por eso el Salmo nos hacía cantar: anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Dios espera nuestro testimonio, y no que apaguemos la fe, sino que al contrario la pongamos al manifiesto en todos nuestros ambientes. Y esto va en coincidencia también con el Evangelio, porque San Lucas nos narra el envío de los 72, ¿no? Dice: el Señor designó otros 72 y los envió a las ciudades donde Él debía ir. Fíjense qué importante es la misión nuestra, porque una vez que nosotros vamos evangelizando, a pesar de nuestros errores y de nuestras limitaciones e imperfecciones, cuando vamos predicando con nuestra vida y cuando hace falta con nuestra palabra el Evangelio de la buena noticia de Jesús, esa persona que está recibiendo la fe lo va conociendo. Al acercarse a Jesús empieza a conocerlo cada vez más y más. Dice: los envió a las ciudades a donde Él debía ir. Cuando nosotros lo anunciamos, estamos preparando el camino para ese encuentro de Dios con el hombre. Y qué importante cuando Él los recomienda al final, ¿no? Fíjense que el Señor dice acá: anuncien el reino de Dios está cerca de ustedes. Y dice también acá: los envío como ovejas en medio de lobos. Vayan. Como decía el Papa Francisco en una de las jornadas de los jóvenes, en esta de Brasil, la primera que él participó, el Señor no les dijo si quieren, si pueden, si tienen ganas. No, el Señor nos dice: vayan. Él nos envía. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y por eso es que San Pablo, en coincidencia también cuando le da sus instrucciones a Timoteo, le dice: no tengas miedo del testimonio de Jesús. Estamos en medio de lobos, pero el Señor está con nosotros. Él nos ha dicho que va a permanecer hasta el fin. Pidamos entonces la intercesión de estos dos grandes obispos, Timoteo y Tito, evangelizadores de la iglesia primitiva, para que nosotros también, sin miedo, sin temor, fortalecidos en la gracia y el Espíritu Santo, Espíritu de Jesucristo que se nos dio como regalo en el bautismo, cumplamos nuestra misión de cristianos: hacer presente la fe a donde estamos y a donde vayamos. Ser anuncio del que ha de llegar después de nosotros para entrar en una íntima relación con aquellos lugares donde nosotros lo hemos dado a conocer. Paz y bien, que el Señor nos bendiga, nos guarde a todos, nos libre de todo mal y nos conceda la vida eterna. Amén.